Hoy nos encontramos en Abaco Libros y Café, un lugar propicio para navegar en el mundo de la literatura, el arte y la cultura. Hoy nos encontramos con el escritor huilense Winston Morales Chavarro, profesor de tiempo completo de la Universidad de Cartagena, y quien recientemente ha recibido un premio por la Universidad de La Sabana. Yo creo que una de las cosas que me define a mí como ser humano es la literatura, es la creación, la poesía, el cuento, la novela. Y en ese orden de ideas, a partir de esa definición o a partir de esa categorización, yo podría decirte que soy un olfateador de resonancias, un hombre que va en busca de la belleza, que busca permanentemente la belleza, no solamente desde el plano estético, no solamente desde lo existente, sino también desde lo imaginado. Hoy la literatura representa gran parte de su vida. ¿Y cómo usted llega a descubrir la literatura? Que podría ser ese punto de escala, ese punto de cimiento para construir su vida. Yo descubro la literatura a través de dos caminos. Uno, a través de mis padres, que son sin lugar a dudas quienes empiezan a tener algún tipo de influencia, no de manera directa, ¿no? No porque mi papá o no porque mi mamá me dijeran lea, sino porque ellos simplemente dentro de sus prácticas cotidianas lo hacían, ¿no? Mi papá era un hombre que leía mucho el periódico, que leía libros, que leía mucho los cómics, leía Arandú, Calimán, Memín, Lágrimas y Risas, El Santo, muchos de estos cómics. Y mi mamá pues era docente, no era profesora de escuela, de colegio, y había también un contacto permanente con los libros. Entonces digamos que ese primer encuentro fue a través de mis padres y el segundo encuentro fue a través de los profesores, ¿no? Una profesora en particular en el colegio, estaba yo como en tercero, cuarto de primaria, que de alguna manera también empieza a involucrarlo a uno en ese mundo maravilloso de los libros. Ya más grandecito después tuve la influencia, la afortunada influencia de un tío médico, y él, amante de los libros, amante de la literatura todo el tiempo. Entonces en mis vacaciones, en mis viajes a su casa en Tunja, tuve la oportunidad también de relacionarme y de involucrarme con los libros. ¿Tiene hoy alguien que lo inspire, alguna música inspiradora para construir cada uno de sus versos? A las entrevistas que me han hecho, que yo soy uno y uno después, o sea, soy uno antes de Aniquirona y un después de Aniquirona, ¿no? Yo creo que esa imagen onírica, que esa figura poética, sin lugar a dudas, determinó totalmente, por lo menos mi mirada hacia la literatura, ¿no? Por lo menos mi mirada hacia la poesía. La aparición de este personaje onírico de alguna manera me involucra más con el acto creativo, me involucra más con la poesía misma, y yo creo que es fundamental, ¿no? La presencia de ella, las conversaciones con ella, los diálogos con ella, el intercambio de palabras con ella, y el nacimiento de ese primer libro, ¿no? Que es el libro que lleva su nombre, Aniquirona, que es básicamente el libro que de alguna manera me empieza a conducir de manera mucho más responsable, mucho más entregada a la literatura. El recién fallecido Gustavo Adrián Cerati Clark, y vocalista de Soda Stereo, en una de sus canciones afirmaba que la poesía es toda la verdad. ¿Qué frase se merece, qué crítica, qué comentario merece esta frase de Gustavo Adrián Cerati, y cómo usted definiría la poesía? Yo creo que la poesía en sí misma es la verdad. Nosotros como poetas somos buscadores o pretendemos una aproximación a esa verdad última, ¿no? A esa verdad trascendental, la verdad cósmica, la verdad planetaria, la verdad mística, la verdad metafísica. Todo eso de alguna manera uno lo busca a través del ejercicio poético. Entonces podríamos decir que la poesía es la verdad y que uno como poeta es un buscador, ¿no? ¿Entonces usted se siente condenado a ser poeta, a escribir poesía toda su vida? Afortunadamente, a pesar de los grilletes, ¿no? De los grilletes y de las cadenas dulces de la poesía, afortunadamente yo no me veo en otra cosa. O sea, no me veo en un banco, no me veo gerenciando una empresa. O sea, lo mío es la contemplación, la observación,
la parsimonia, ¿no? Como docente y en su vida, ¿cómo cree usted que lo ven sus estudiantes? Bueno, yo, la verdad, yo no soy muy amigo de las generalizaciones, ¿no? Los estudiantes me verán de múltiples maneras, ¿no? Incluso un mismo estudiante me puede ver ayer de una manera, hoy me puede ver de otra, porque las impresiones afortunadamente van cambiando, ¿no? De lo que sí no cabe duda es que de seguro hay muchos estudiantes que quieran seguir sus pasos. ¿Usted qué le dice a esos estudiantes? Yo lo único que les digo es que ojalá que se acerquen a la literatura, ojalá que lean y que lean de manera desbordada, ¿no? casi que pervertida, porque la literatura es eso, ¿no? Hay que ser un poco pervertido en las letras, en las palabras, en la literatura. Tirando un poco la conversación, usted recientemente ha ganado un premio de la Universidad de La Sabana. ¿Con qué obra lo ganó? ¿Cómo llegó usted a participar en este concurso? ¿Y cómo se siente usted después de haber ganado este premio? Bueno, el premio David Mejía Velilla es un premio que convocó la Universidad de La Sabana en el año 2012, de tal modo que yo ya no me acordaba del premio. Lo dije en la premiación, ya ni me acordaba cuál era el seudónimo, porque creo que mandé el trabajo, el libro a comienzos del 2013, un libro que escribí justamente para esa época, un libro que está muy fresco, que se llama ¿A dónde van los días transcurridos?, ¿no? Que es una pregunta que me hago yo desde que estaba muy pequeño, siempre esa preocupación del tiempo. Y bueno, supe que llegaron 585 trabajos de 26 países, de Japón, de Israel, de Chile, bueno, en fin. Y el hecho de que mi libro haya resultado ganador, pues tiene una significación muy importante, ¿no? Primero que todo porque es mi libro y segundo porque los premios son como los males necesarios, ¿no? A veces es necesario que un premio de alguna manera no solamente legitime tu obra, sino que también la obra se pone allí, ¿no? Para que haya una confrontación, si realmente es válida, si realmente vale la pena, si tiene mérito. Y bueno, en ese orden de ideas yo creo que si el libro gana es porque tiene un mérito especial y bueno, esperar a que la Universidad de La Sabana lo publique en los próximos días. ¿Usted cree que en Colombia hay un déficit de apoyo al arte, a la cultura? Es más, creo que William Ospina y Héctor Rafa Lince comentaban de que en Colombia se alardea mucho cuando un escritor gana un premio. Enseguida vienen las autoridades y aplauden, pero nunca han apoyado la literatura. Y además de eso, muchos de los poetas colombianos son perseguidos tal vez por sus ideales izquierdistas. Entonces creo que de ahí parte una gran crítica que usted, como en su experiencia poética, nos puede comentar. Sí, pero fíjate que, Alejandro, no es únicamente el caso de los escritores, también se ha dado con los deportistas, ¿no? Lo que ha pasado con Nairo Quintana, con Rigoberto Urán, que fueron gente o que han sido deportistas que se han levantado por sus propios medios, por su propia cuenta, que no tuvieron apoyo del Estado. El Estado colombiano lamentablemente abandona a sus hijos más ilustres, ¿no? García Márquez salió de Colombia huyendo y la gente no sabe eso, la gente lo calificó, lo criticó, que porque se fue del país, pero la gente no sabe que estaba perseguido por el gobierno de ese entonces de Turbay Ayala, Julio César Turbay. Habían dado orden de captura y a García Márquez lo iban a capturar. Entonces, en ese orden de ideas, el abandono del Estado es no solamente hacia los deportistas, no solamente hacia los literatos, sino hacia la gente de bien, ¿no? La gente que tiene que pasar grandes trabajos para poder suplir sus necesidades básicas, ¿no? Y en cuanto al apoyo a la cultura, es un apoyo muy ínfimo. Lo que tú dices es totalmente cierto y pasó con Rivera. José Eustacio Rivera salió del Huila porque no tenía ningún apoyo, lo sacaron a sotanazos, un sacerdote lo saca a sotanazos, lo sacan de Neiva, lo sacan del Huila. Rivera no quiere volver a Neiva, Rivera muere en Nueva York. Y así mismo sucede con los escritores contemporáneos, ¿no? Tú me estás preguntando a mí del premio David Mejía Velilla, y yo no he recibido una sola nota de ningún administrativo, de ningún gobernante del Huila, ni del gobernador, ni del alcalde, ni de un diputado, ni de un concejal. Es decir, para ellos, como la cultura no representa votos, la cultura no es importante y la cultura está por allá
en la última línea, en el último renglón de los planes de gobierno. Ningún gobernante tiene ese olfato humanista. Lamentablemente el país no está gobernado por humanistas, está gobernado por tecnócratas y por gente que carece mucho de esa vida sensible y de esa vida humanista que les permita conectarse con los otros seres humanos. A mí me parece, Alejandro, que hay que hacer un replanteamiento desde el punto de vista pedagógico y educativo. La educación en Colombia está muy mal, incluso la educación en las universidades, porque fíjate que la universidad se ha quedado en ese asunto de la calidad, de la certificación, de la calidad, pero es una cosa que no traspasa el discurso, únicamente el discurso, ¿no? Y la educación tiene que volver al ser humano, más allá de estadísticas, más allá de cifras, más allá de números, más allá de tratados, de investigaciones, tiene que regresar al ser humano. Y en ese orden de ideas me parece que el papel de la educación es fundamental, ¿no? Empezar a medir o empezar a mirar a los estudiantes no como un código. Es más, yo soy consciente o soy partidario de una educación personalizada, es decir, ir a los sujetos de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a sus capacidades, porque uno no puede juzgar a los estudiantes con la misma vara, es decir, yo no puedo medirlos a todos con lo mismo. Si yo sé que uno no es bueno para las matemáticas, por ejemplo, pero que es buenísimo con el video, que es buenísimo con la cámara, o que es buenísimo con los discursos de las nuevas tecnologías, en fin. Entonces, a mí me parece que la educación tiene que detenerse y reevaluar, ¿no? Reconsiderar muchas de sus prácticas pedagógicas, los mismos profesores, y estimular la creatividad, más allá de obligar a que los niños lean, porque la lectura no es una cosa obligatoria, no debe ser obligatoria, sino estimularlos a través de la lúdica, a través de la experimentación, a través de la espontaneidad, a través de la improvisación, motivarlos para que ellos descubran sus capacidades, sus cualidades y sus competencias. Por eso de antemano sobra felicitarlo por su gran legado, por su gran obra que está descubriendo y trazando aquí en la ciudad de Cartagena, y felicitarlo por su premio recién recibido por la Universidad de La Sabana. Y de verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y permitirnos conocer su conocimiento. Muchas gracias, Alejandro, a usted y a todos los amigos de Línea Visual.